Hola, ¿cómo están? Gracias por regresar con nosotros aquí en nuestro canal. Lo prometido es deuda. A ver, Ernestina Godoy, Uriel Carmona y Berta Alcalde. De una u otra manera, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero estos temas se ligan, tienen un cierto vínculo. Y a ver si podemos aterrizarlo de manera correcta. Si en algún momento no, échenme la mano, por favor. Pero estamos hablando precisamente de decisiones que en definitiva impactan de una u otra forma el futuro, por supuesto, del país y que denotan un enorme, pero enorme interés político en cada una de ellas, que sin duda alguna se enmarca en todo el juego electoral que se está viviendo ya abiertamente de aquí hasta el 2024. Pero a ver, vamos por partes, si me lo permiten, vamos con información, opinión. ¿Les parece bien? Déjenme encontrar la que ya tenemos aquí listo para ustedes. Bueno, a ver, Morena y sus aliados, pues definitivamente no consiguieron los votos en la sesión de este miércoles, en donde se discutía la ratificación o no de la fiscal capitalina Ernestina Godoy, y la mesa directiva citó mañana para que continúe el debate y después la votación. Con 37 votos de Morena, 27 votos de la oposición, se determinó levantar la sesión tras 6 horas hoy. 6 horas de discusión en torno a este dictamen de ratificación. Momentos antes de la votación, pues caray, hubo verdaderamente de todo. Los grupos parlamentarios de Morena, del PAN particularmente, me encanta cómo el PRI se invisibiliza, ¿no? De repente ya no vemos a los priistas y son los panistas los más, digamos así, aguerridos y comienzan a intercambiar porras, ¿no? Con los de Morena, por supuesto el tema del cártel inmobiliario, no tienen los votos, gritaban los blanquiazules, y bueno, tras esto, la vicecoordinadora del Partido Acción Nacional, hablamos de Luisa Gutiérrez, expuso que de votarse el día de hoy, por ejemplo, pues el dictamen, la fiscal capitalina no hubiera alcanzado los votos necesarios para permanecer 4 años más en el cargo. El intento de Morena, ¿no? Por conseguir precisamente esta ratificación, ¿no? Pues definitivamente se frustró en esta ocasión. Ya hay mucha gente que dice, ay, ¿cómo Morena, hombre? ¿Por qué alargó la sesión así? ¿Por qué actuó? A ver, son estrategias políticas. Esto es política, a final de cuentas. Morena le interesa sí o sí ratificar a Ernestina Godoy. ¿Por qué razón? Porque, bueno, ellos consideran que ha hecho un buen trabajo. Ellos consideran que ha tomado decisiones importantes. Y la opinión aquí es que es cierto, Ernestina Godoy no es una fiscal perfecta, por supuesto. Hay acusaciones de corrupción en su contra que tienen que ser probadas más allá de la simpatía o antipatía política, que tienen que llegar al fondo las investigaciones que se vayan generando en torno a las mismas. Pero, y esto es un factor muy, muy importante, lo cierto es que también ha tenido avances interesantes desde la Fiscalía de la Ciudad de México. Para mí, un factor clave de que el Partido Acción Nacional no la quiera es el tema del cártel inmobiliario. Ellos saben perfectamente que este es un asunto que va a estar en la agenda política por la Ciudad de México. Es un asunto que se debe de tocar y se debe de abordar sí o sí por parte de Clara Brugada, por ejemplo, por parte de Morena en la Ciudad de México, porque Santiago Taboada, quien es el candidato o precandidato del Frente a la jefatura, está metidísimo en el mismo. De una u otra manera, tiene las manos enlodadas en el cártel inmobiliario. Él pertenece al grupo que desde hace bastantes años fue construyendo esta serie de corruptelas en la alcaldía Benito Juárez. Lo comentábamos ya en alguna otra ocasión aquí en nuestro canal. Este famoso grupo de juniors panistas, los Ocean, quienes tomaron el control de Acción Nacional, no solamente a nivel local, sino también a nivel federal, y que son los alumnos, no más avanzados, pero sí los alumnos de Diego Fernández de Ceballos, a quien admiran constantemente y a quien consideran sin duda alguna una especie de Tlatoani en cuestión de los intereses, de los negocios, de los conflictos, de las justificaciones en los que la política
es usada precisamente para enriquecerse. Jorge Romero, Cristian Monrey, que por cierto está detenido, los hermanos Mendoza y muchos otros más que están ahí metidos en este grupo y en donde precisamente Santiago Taboada y su familia han sido beneficiados de una manera o bien de otra. Taboada ha lanzado ya esta campaña en donde se dice perseguido político y precisamente para evitar que continúen las indagatorias al respecto, se busca trastocar la permanencia de Ernestina Godoy. No es porque Ernestina Godoy haya recibido acusaciones o señalamientos de corrupción. Si es así, el PAN tendría que argumentarlo mucho mejor. No, es por la intención, obviamente, de evitar que se diera esta continuidad en un tema que, aparte de todo, perdón, se tiene que profundizar, se tiene que evidenciar, se tiene que llegar hasta el fondo, porque hay manos metidas ahí hasta de Miguel Ángel Mancera, por ejemplo, cuando era jefe de gobierno. Entonces, sí se requiere, por supuesto, la acción de la justicia. Ahora, ¿está politizada la discusión? Claro que está politizada, pues es obvio que lo está. Y es importante transparentarla en ese sentido, que se digan los intereses reales, por supuesto. Si el PAN dice no nos conviene que esté Ernestina porque consideramos que ha hecho un mal uso del tema del cártel inmobiliario, porque consideramos que va a inclinar la balanza hacia Claudia Sheinbaum, por eso nosotros no estamos a favor de que Ernestina Godoy se mantenga al frente, pero que no me vengan a mí con el rezo de que lo hacen porque están combatiendo la corrupción al interior de la Fiscalía de la Ciudad de México. Y esta decisión que toma Morena de reventar la sesión es política también, es parte de una estrategia. Si ellos saben que no pueden votar en ese momento porque van a perder y van a afectar a una de sus principales cartas en ese sentido, pues en definitiva, porque claro que a Morena le conviene que Ernestina Godoy continúe investigando el cártel inmobiliario, pues voy a retrasar esa posibilidad. Así de sencillo. No hay que espantarnos por el tema de la política, no hay que espantarnos porque haya fiscales, jueces, magistrados que tengan una ideología política. Hay que cuestionar cuando tienen una identidad partidista, cuando defienden intereses completamente alejados, porque yo puedo entender que Norma Piña sea de tendencia de derecha, como lo es, o Lainez, o Luis María Aguilar en el caso de la Suprema Corte de Justicia. Ajá. Puedo entender, por ejemplo, que esta Yasmín Esquivel tenga una forma de pensar. No creo que Yasmín Esquivel es una ministra de izquierda, pero a final de cuentas es esposa de uno de los hombres cercanos al presidente de la República y se ha inclinado constantemente hacia Morena. Cuando estaba Arturo Saldívar era un hombre que no tenía sus decisiones un sello o un tinte partidista, pero sí ideológico de izquierda. Entonces, es muy importante separar esto. Ernestina Godoy tiene una agenda de izquierda, es cierto, tiene un concepto de izquierda de la aplicación de la justicia y de la procuración de la misma, y por eso tiene una empatía con Claudia Sheinbaum o tiene una empatía con la gente de Morena. El problema sería que torciera investigaciones a favor de Morena. Y perdón, si alguien va a decirnos que el cártel inmobiliario lo están torciendo, es un cínico, una cínica. El cártel inmobiliario incluso ni siquiera surgió por parte de políticos, surgió por parte de ciudadanos, que fueron los que hicieron literalmente todo el trabajo y lo llevaron a la Fiscalía de la Ciudad de México, que claro, vio el pastel y adelante, ¿no? Lo cocinó, pero eso surgió de la gente. Y es la gente la que lo ha denunciado, y es la gente la que ha puesto las pruebas, y es la gente la que ha evidenciado todo eso, y es la gente a la que le deben justicia. Y ahí hace muy mal el PAN en oponerse. Esa es la verdad. El PAN tendría que permitir que se oponiera. Perdón, el PAN tendría que permitir que se ratificara. Y entonces sí, ahora sí demuéstrame que mi candidato está metido en el cártel inmobiliario. Yo te voy a demostrar que tú estás torciendo la ley, porque tengo esos argumentos, pero no los tiene. Y no los tiene porque sabe perfectamente que Santiago Taboada está metido hasta el cuello en ese tema. Por eso es importante, insisto, sin menoscabar, sin minimizar, sin demeritar, sin lavarle la cara a Ernestina Godoy en torno a los casos que se han señalado de corrupción y que tendrán que investigarse, por supuesto, y que debemos de exigir y demandar que se llegue al fondo de los mismos. Pero en el caso concreto del PAN y del PRI no van definitivamente por ese camino. A mí en lo personal, si usted me lo pregunta, yo creo que Ernestina Godoy, en términos generales, ha hecho una buena procuración de justicia en la Ciudad de México, avanzando en unos rubros, en otros definitivamente, ¿no? Teniendo ahí a gente muy cuestionada, muy cuestionable, que incluso impide la salida de Brenda Quevedo o del propio Israel Vallarta.
Sí, que están ahí metidos. Y ese tipo de cosas es donde sí creo que Ernestina Godoy tiene que limpiar más a todos y cada uno de ellos. Entiendo los intereses que hay alrededor, pero aún así tiene que haber trabajo al respecto porque esa gente sigue generando problemas en la procuración de justicia. Y si no, nos topamos, por ejemplo, perdóneme, no es lo mismo Ernestina Godoy que Uriel Carmona. Uriel Carmona es un fiscal que está plenamente comprobado cómo intentó tapar un feminicidio. Deje de lado que Claudia Sheinbaum haya denunciado a este fiscal. La realidad es que todos vimos a este señor Rautel sacar cargando el cadáver de esta jovencita Ariana Fernanda. Todos supimos que la fue a dejar a Morelos y este hombre, Uriel Carmona, lo trató de evitar. Entonces, perdón de verdad, pero sí me parece, ¿no? Que estamos ante un personaje indefendible. Podemos debatir, cuestionar, por supuesto, cómo se desarrolló todo el tema, pero de ahí a que nos lo quieran vender como inocente y víctima, otra víctima de la persecución política, es muy distinto. Uriel Carmona, sin duda alguna, debe de estar en el banquillo de los acusados, porque jalándolo a él, le puedo garantizar que llegamos a Graco Ramírez y no solamente en ese caso, en muchos otros. Ahora, ya lo desaforaron. Ahora toca definitivamente a la justicia llevar a cabo las acciones conducentes para poder ponerlo en orden y para poder, sin duda alguna, sancionar a un funcionario que rompió todos los protocolos. Ahora, hay abogados que me dicen, Jesús, es muy peligroso que quites a un fiscal de otro estado por la denuncia de una jefa de gobierno o gobernador del otro. Hay otras voces que me indican, a ver, sí es un riesgo, pero si el otro fiscal no debe nada, no tiene por qué temerlo y tiene los argumentos necesarios. Y precisamente todo este proceso que se está llevando permitió darnos cuenta que el formato funciona en ese sentido y que aun y cuando yo pueda presentar una demanda en contra de otra persona, tiene que haber todo un periplo en donde se justifique las razones y se justifique definitivamente el andar del caso, como sucedió ahora con Uriel Carmona, a quien, por cierto, muy pocos defendieron en la misma Cámara de Diputados. Saben perfectamente quién es Uriel, Uriel Carmona, ¿no? Entonces, sí me parece que se está actuando de manera correcta al momento de que entra a Cámara de Diputados, de que entra a la sección instructora y de que se define el primero que nada el fuero y ahora sí la instancia judicial y no como se había hecho antes que fue detenido desde mi punto de vista irregularmente sin haberse llevado a cabo este proceso en donde se confirmaba, como nos lo dijo en su momento la abogada Vanessa Romero, si tenía fuero o no tenía fuero el fiscal de Morelos. Y esto nos va a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo les decía hace un momento, no me parece que tengamos que espantarnos de que haya una ideología política. Acá hay una tendencia de izquierda, una tendencia de derecha, eso es normal y eso pasa en todo el mundo. Es parte precisamente de una democracia y es parte de una cultura política y es parte de una educación y es parte de cada uno de nuestros actos. Usted a lo mejor tiene una tendencia, por ejemplo, la discusión del aborto y hay gente que dice, yo voy a votar en contra del aborto y soy magistrado, magistrada y no estoy a favor del aborto. ¿Por qué? Por esto y esto, por ideología, voy en contra. Y a lo mejor yo pienso muy diferente y voy a votar a favor y se vale. El problema es cuando yo voto en contra del aborto para beneficiar a una farmacéutica, por ejemplo, para beneficiar a una instancia privada que va a hacer negocio con todo eso. O yo voto en contra de ciertas leyes o yo apruebo ciertas leyes para beneficiar, por ejemplo, a quien privatizó las playas, ¿no? A quien privatizó el ejido, por citarle algunos casos, a medios de comunicación. Eso se trata, ¿no? Esa es la gran diferencia. Se vale ser de izquierda, se vale ser de derecha, y lamentablemente en la Suprema Corte, qué escándalo arman porque haya alguien de izquierda. De verdad. Eh, si fueran de derecha, por ejemplo, si Arturo Saldívar hubiera sido de derecha, nadie hubiera hecho nada. Se lo garantizo. Si Arturo Saldívar, porque ya lo pasó, ya lo vimos con los ministros de Fox, que lo defendían a cada rato. Pero claro, surgió este Góngora Pimentel, ¿no? Y todo el mundo se le fue encima. ¿Por qué? Era así, ¿por qué era así? ¿Por qué tenía relación cercana con López Obrador? Era un vendido. Y todos los demás estaban del lado de Fox y de Calderón, o muchos de esa misma Suprema Corte, y a esos no se les decía absolutamente nada. Entonces, sí se trata también de dejarnos de espantar y de reconocer que muchas de las críticas que se hacen es por simpatía o antipatía, punto. Y no hay ni siquiera un razonamiento lógico a ese tipo de situaciones. Entonces, sí creo y estoy completamente convencido de que Berta Alcalde va a ser una excelente, si es que finalmente queda ella, una excelente integrante de la Suprema Corte. Y entiendo
la polémica que pueda generarse por ser hermana de la secretaria de Gobernación, y obviamente no es lo más correcto en un momento dado, digámoslo así, o lo más terso, pero tampoco puedes limitar a una persona de aspirar a otro puesto porque la hermana esté en una función de gobierno, cuando son poderes completamente diferentes. Una cosa es el ejecutivo, otra cosa es el legislativo y otra cosa es el judicial. Y en el caso concreto del judicial, seguramente Berta Alcalde tendrá pronunciamientos de la izquierda porque ella es una mujer de izquierda y abiertamente será partidaria de López Obrador o de la Cuarta Transformación o de los conceptos que se manejan en la Cuarta Transformación. El problema que yo le vería en el caso de Berta Alcalde es que, por ejemplo, hiciera lo que hizo Yasmín Esquivel, que hizo trampa y sigue ahí, ¿no? Por ejemplo. O lo que hace Norma Piña, de estar defendiendo intereses completamente corruptos como los de Isabel Miranda de Wallace, lo que hace Luis María Aguilar, que con tal de que no le cobren impuestos a Salinas Pliego, hace y deshace, ¿no? O que ya quería generar un lawfare en contra de López Obrador por un interés partidista empresarial. Esas son las grandes cosas que hay que preguntarnos. Preguntarnos, ¿Berta Alcalde tiene la capacidad suficiente? Sí, sí la tiene. Definitivamente sí la tiene. Es una mujer sumamente preparada y que puede aportar muchísimo. Ahora, no sabemos si su hermana se va a mantener el próximo sección en la Secretaría de Gobernación. Siempre se dijo que era una cuestión transeccional. Veremos, porque a final de cuentas la que va a estar al frente del gobierno es Claudia Sheinbaum y puede decir, pues sí, López Obrador la dejó, pero yo quiero a Saldívar, ¿no? Por ejemplo. O yo quiero Encinas, por ejemplo. Y cambia completamente el escenario. A mí me parece que además esto también nos lleva a un equilibrio de fuerzas muy importante, porque no podemos dejar de lado que la Suprema Corte de Justicia, que el Poder Judicial en su conjunto, son precisamente uno de los últimos espacios que tiene la derecha y que controla la derecha, y desde donde la derecha intenta rearmarse y posicionarse rumbo al 2024 y jugar cada una de sus cartas. Por eso les pegó mucho la salida de Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Electoral, por eso el berrinche de Calderón, por eso el berrinche de Gil Suart, por eso el berrinche de Xochitl, por eso el berrinche de todos ellos, porque les pegó en su estrategia electoral y les pega el hecho de que la Suprema Corte de Justicia tenga integrantes de la izquierda. Eso es un hecho. Pero lo importante es que se equilibre también, que haya gente de izquierda y gente de derecha en la Suprema Corte, que se debata a fondo y que al final se quede el bien común, que sería lo fundamental y lo más maduro. No hay que tenerle miedo a la polarización, al debate y a la política. A lo que hay que cuestionar y denunciar es los verdaderos intereses que se mueven y que se finjan de izquierda o de derecha cuando se pretende beneficiar a grupos empresariales, a partidos políticos o, en un momento dado, a sí mismo. ¿No le parece? Pues ahí tiene usted estas historias que se generan en torno a la actividad del día de hoy. Yo, como siempre, les agradezco el favor de su atención. Ya lo sabe, si le gustó el pulgar, si le gustó el video, ¿cuál fue? Perdón, si les gustó el video, pulgar arriba, definitivamente. Suscríbanse, nos ayudan muchísimo suscribiéndose. Este, denle a la campanita, es muy importante que le den también a la campanita, que compartan por favor este video y sus comentarios. Ustedes saben que de verdad les agradecemos muchísimo que estén pendientes de estas transmisiones. Nuevamente les ofrecemos una disculpa por andar subiendo, pues estar con ustedes tarde, no en nuestros horarios habituales. Ya a partir de mañana vamos a estar apareciendo como tales, pero hoy, bueno, nos gana un poco el tiempo por varias circunstancias protagonizadas por el buen Luca, que por aquí anda todavía echando relajo. Por lo pronto, muchas gracias y nos escuchamos y vemos mañana temprano, 10:30 de la mañana, 10:45 más o menos. Y como siempre, un gusto, como siempre, un verdadero, pero verdadero placer.